Nombre de Cristo, Padre, te damos gracias esta noche porque eres un Dios bueno, eres un Dios santo, maravilloso, mi Dios. Gracias, mi Rey, por habernos permitido hoy estar aquí en este lugar. Honramos tu santo nombre, Señor, te exaltamos a ti, te glorificamos a ti, Señor. Te suplicamos, oh Rey Celestial, que esta noche, Señor, inclines tu oído hacia este lugar, Padre, que la oración que vamos a levantar esta noche, Señor, sea un olor fragante delante de ti, Padre, que no sean palabras repetidas, que no sean palabras vanas, Señor, sino que sea realmente, Señor, una actitud verdadera de parte de nosotros para contigo, mi Dios. Tú eres nuestro Rey, eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro Padre. Todo te lo debemos a ti y te damos las gracias, Señor, porque el haber llegado hoy a este lugar, Señor, ha sido por tu preciosa voluntad, Señor, ha sido tu misericordia, Señor, que se ha derramado por nosotros, Padre, al permitirnos hoy un día más poder escudriñar tu palabra, Señor, poder conocerte a través de ella, Señor, poder tener cada día más el conocimiento y el entendimiento, Padre, que nos conduce hacia ti. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, eres tú quien provee el conocimiento verdadero, Señor, porque el conocimiento de los hombres, Padre, delante de ti, Señor, es locura, es necedad. Padre, pero el conocimiento que proviene de ti, el conocimiento que proviene de tu precioso Espíritu Santo, es aquel que nos permite acercarnos confiado delante de ti, es aquel que nos permite, Señor, acercarnos a ti, conociéndote, Padre, quién es el Dios verdadero, porque aunque en la mente humana, Señor, en el intelecto, todos tenemos conocimiento de que hay un Dios, no todos tienen el conocimiento de cuál es ese Dios verdadero, Padre, porque muchas veces, Señor, hacemos un ídolo, Señor, con tu nombre, al cual, Señor Dios Todopoderoso, tiene muchos aspectos tuyos, Padre, pero no eres tú. Hoy, mi Dios, Rey, te suplicamos, Señor, que lo que vamos a aprender esta noche, Señor, sea para que podamos acercarnos más a ti, tener una vida de comunión, poder seguir en este proceso de santificación, proceso mediante el cual, Señor, te vamos conociendo, Padre, y nos vamos pareciendo cada día más a ti, mi Dios y mi Rey. Gracias, Padre, porque has sido tú, mi Dios y mi Señor, quien ha abierto nuestros ojos, mi Dios. Has sido tú quien ha puesto la inquietud en nuestro corazón, Señor. Desde aquel día, Señor, de la revolución de la cruz, Padre, tú moviste todos los medios suficientes y necesarios, amado Dios, para que nosotros pudiésemos llegar aquí, Señor. Hoy te damos las gracias, Señor, por esto, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque has proveído todo lo necesario, como dice tu palabra, Señor. Has proveído todo lo necesario para que llevemos una vida de santidad, una vida santa, Señor, delante de ti. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor. Y hoy esta noche, Señor, pido por todas las personas que han llegado a este lugar, pidiéndote, Señor, que sea tu palabra, Señor, transformando nuestras vidas, Señor, cada día. Que sea tu palabra, Señor, atravesando, Señor, lo más profundo de nuestra alma, Señor, y de nuestro espíritu, Padre, para que quede alojada ahí por siempre, Señor. Porque tus leyes, Señor, dice tu palabra, que están escritas en nuestro corazón, Padre. Y para ninguno de nosotros, Señor, habrá una excusa, Padre, porque el hecho, amado Dios, de que hoy estemos aquí, Señor, nos hace más consciente de lo que estamos haciendo. Nos hace más consciente de que eres un Dios real, Padre. Y eso, Señor Dios Todopoderoso, nos hace más consciente de que si sabemos que estamos en lugares, Señor, o de amigos, hermanos, que están en lugares que no son lugares, Señor, de agrado para ti, nosotros podamos predicarle el verdadero evangelio. Señor, es una gran responsabilidad que tú has depositado en nosotros al permitirnos, Señor, conocer de la teología, Padre, que nos acerca más a ti, Señor. Porque la teología no es solo llenarse de conocimiento, amado Dios. La teología, Señor, es aquella que nos acerca más a ti, Señor, conociendo quién es el verdadero y el admirable Dios y Rey celestial. Padre amado Dios, Señor, protege a todas aquellas personas que vienen en camino hacia este lugar, aquellas personas, Señor, que han dispuesto sus corazones, Señor, a buscarte, a conocerte más, Señor. Y no permitas, Padre, que ninguno de nosotros llegue aquí con una mala intención, Señor. Quita de nuestro corazón, Señor, todo espíritu, Señor, de contienda, todo deseo de la carne, Señor, de querer, Padre, sobresalir o intentar mostrarnos, Señor, para que vean que tanto sabemos, oh Dios. Padre, porque tú hablas, Señor, de que
Debemos ser humildes de corazón, Señor, tratando de ayudar siempre a los demás, Señor, en el camino que conduce a ti. Oh Dios, oh Rey, te suplicamos esta noche, Señor, que nos uses como instrumento tuyo, Señor, que nos uses como parlante, quien transmite tu palabra, Señor. Que no nos uses, Padre, que no permitas que seamos unos conferencistas más dictando una charla, Señor, porque no se trata de eso, Señor, se trata de que tú nos moldees a tu imagen, Señor, que tú nos moldees a ti para nosotros poder transmitir, Señor, lo que tú quieres que digamos, que no sean palabras, Señor, del ingenio humano, Señor, sino que sean palabras que vienen de tu escritura, Señor, de tu palabra, que es la verdad, que es invariable, que es inequívoca, Señor, que es irreprochable, Señor. Esa es tu palabra, Señor. Siempre es cierta, Señor. Siempre es perfecta, siempre es verdadera, Señor. Y siempre, Señor, tiene los medios suficientes para confrontar nuestras vidas, Señor. Hoy te pido en el nombre de Cristo, Señor, que si alguno de nosotros, Señor, en realidad no es cristiano, si alguno de nosotros, Padre, no te conoce, Señor, sea este un medio mediante el cual, Señor, nos acercamos más a ti, que llevemos una vida de devoción, de intimidad, Señor. Solamente lo podemos lograr, Señor, si tú nos llamas, Señor. No se trata de que nosotros tengamos una buena intención, Padre, porque de buenas intenciones nos acerca al reino de los cielos, Padre. Se trata, Señor, de que has sido tú primero quien nos ha llamado, Señor. Ha sido tú primero, Señor, quien nos ha traído hacia ti y nosotros hemos respondido a tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, no permita que ninguno de los que están en este lugar se desvíe del camino verdadero, Señor, sino que por el contrario, Señor, pueda cada día más entender, Señor, el propósito que tienes para cada uno de nuestras vidas, Señor. Hoy oro, Señor, porque se levanten, Señor, personas, Señor, maestros, que se levanten pastores, Señor, que se levante gente, Señor, que quiera luchar por tu palabra, Señor, que se levante gente, Señor, personas, amado Dios, que den, Señor, la pelea, Señor, que se levanten con firmeza, Señor, que se levanten a proclamar el verdadero evangelio, Señor, que estén dispuestos a llevar una cruz y sufrir por tu nombre, amado Dios, porque tú has dicho, Señor, que todo aquel que te quiera seguir, Señor, debe estar dispuesto a dejar todo atrás, dejar familia, Señor, dejar posesiones, dejar todo aquello que nos pueda amarrar, Señor, para cumplir el propósito tuyo, Señor, el propósito de predicar tu palabra, Señor, el propósito, amado Dios, por el cual nos has traído, Señor, esta noche a este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey y pongo en tus manos, Señor, la vida del pastor Juan, pidiéndote que seas tú ungiéndolo con tu Espíritu Santo, Señor, pidiendo que seas tú con tu palabra poderosa, Señor, transformando primero su vida antes que la nuestra, Señor, y que seas tú haciendo un milagro tan grande como el que has venido haciendo, Señor, porque a pesar, Señor, de su enfermedad, amado Dios, tú lo has permitido, Señor, que él pueda predicar tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios y mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús ponemos el resto de esta noche en tus manos. Amén y amén. ¿Cómo les ha ido en esta noche? Bueno, vamos a dar inicio, si el Señor nos permite. Dice algo aquí que no sé qué fue. Ya. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Que no abre aquí esto.
Un pequeño problema técnico. Ya está acá. Bueno, ahora sí. Bueno, acompáñenme por favor, hermanos, oremos a poner delante del Señor esta clase. Padre, gracias Dios te doy por el privilegio de estar aquí delante de ti, Señor, pidiéndote fuerza, Dios, para poder hacerlo. Padre, Señor, instrumento soy en tus manos, Dios Todopoderoso, y como dijo el apóstol Pablo, mi vida no sirve de nada, Señor, si no la uso para llevar a cabo la tarea que me has encomendado. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, que por encima, Señor, de mi salud, por encima, Dios, que estás en el cielo, de cualquier impedimento humano, Dios, se cumpla el propósito, Padre, que estás en el cielo y podamos ser edificados con tu palabra, Señor, y que ese conocimiento que estamos adquiriendo redunde en vidas transformadas para tu gloria. Amén y amén. Entonces, hace 8 días terminamos de estudiar las plagas, ¿no? Las 10 plagas de Egipto, y vimos cómo esas 10 plagas fueron una manera en que el Señor estaba derribando la idolatría del pueblo de Israel y lógicamente humillando estos ídolos, falsos dioses que tenía el pueblo egipcio. Vimos como cada plaga iba dirigida específicamente a dioses, a deidades paganas como tal. La última de estas plagas, la muerte de los primogénitos, vimos cómo Dios trae juicio sobre el propio Faraón, porque Faraón se consideraba Dios a sí mismo, lógicamente sobre el hijo primogénito de Faraón, porque era quien lo iba a reemplazar. Y la reacción final de esta plaga, de este juicio de parte de Dios, es que este faraón les pide ahora que se vayan. Pero antes de esa plaga, esa misma noche, vamos a encontrar uno de los capítulos claves para nuestro estudio, que es el capítulo 12 del libro del Éxodo. El capítulo 12 del libro del Éxodo nos relata la primera Pascua como tal. Entonces, hay que verlo, lo estudiamos las 10 plagas, no la cortamos para verlas como un todo y entender lo que Dios estaba haciendo, pero nos vamos a devolver un poquito aquí para entender la Pascua. La Pascua está dándose justo la noche en que Dios trae esta 10ª plaga, la primera Pascua. Leamos un poco, dice, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. Ahora, ¿qué detalle importante tenemos aquí? El primero de ellos es, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto. Tenemos que comprender que la Pascua del pueblo hebreo viene a ser una referencia, viene a ser una tipología de la Pascua bajo la cual la iglesia se mueve en ese momento. Es decir, ese cordero que fue sacrificado viene a ser tipo de Cristo como cordero de Dios que quita el pecado. Pero el detalle de que todavía estaban en la tierra de Egipto es diciente para nosotros porque nos dice la escritura: en esto mostró su amor Dios por el mundo, en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Es decir, el pueblo de Israel todavía estaba cautivo en Egipto, todavía no ha sido liberado de este Egipto que para nosotros espiritualmente es el mundo, la cautividad bajo la carne, y estando allá fue sacrificado el cordero. De la misma manera, que es lo que queremos aprender a extraer principios, de la misma manera, aún estando nosotros en este Egipto espiritual en el que nos encontrábamos, Cristo
murió, el cordero fue sacrificado. Entonces, como para que tengan allí pendiente esos detalles. El Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Y es bien importante ver esto porque lo que está diciendo básicamente aquí la escritura es que a partir de ese momento cambia el calendario que ellos traían. Estaban regidos por el calendario egipcio, pero dice, ahora todo va a cambiar y aún la manera en que ustedes van a comenzar a contar. Este va a ser el primer año para ustedes. ¿Qué tiene que ver eso? Porque van a comenzar a contar su vida luego de ser liberados de la esclavitud. Asimismo, para el creyente, lo más importante es el momento en que somos nacidos de nuevo. Ahí comienza a contar como verdaderamente nuestra vida. Todo lo que habíamos sido antes es echado al olvido, no tiene ninguna importancia delante del Padre. Nuestros pecados son echados al fondo del abismo, como dice la Escritura. Dios nos recuerda esos pecados, nos enseña también, y comienza nuestra nueva vida. Se habla de un nuevo nacimiento y aquí vemos que comienza un nuevo calendario para ellos. Ahora, ¿en qué consistía la Pascua? Aquí lo tenemos. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El cordero que se sacrificaba iba a ser comido por la familia. Por eso es que Cristo es tan insistente cuando está hablando de su propio sacrificio y anunciando su ministerio de deben comer de mi carne como tal, porque era parte de lo que estaba establecido. Dios estableció en la Pascua. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Aquí vemos otra cosa, otro aspecto clave, y es que el animal debía ser perfecto, sin ningún defecto. Y en el sentido espiritual, Cristo es el Cordero perfecto porque nunca pecó. Eso es lo importante. Si Cristo no hubiese llevado una vida de absoluta perfección, su sacrificio no hubiese tenido ninguna validez. Eso es muy importante. A veces en el Evangelio nos perdemos de vista la vida de Cristo, pero es que la vida de Cristo hizo parte del proceso para poder ser el Cordero Pascual, porque tenía que ser sin defecto. Así que Cristo llevó una vida de perfecta obediencia a toda la ley, aún en todos sus pensamientos, todo lo que él hizo, siempre cumplió toda la ley de Dios. Entonces, una de las cosas asombrosas es que una de las formas en que se resume la ley en Deuteronomio capítulo 6 dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún ser humano, no hay ninguno de los hombres fuera de Cristo como tal que haya cumplido el primer mandamiento, aunque sea 1 minuto de su vida, que en 1 minuto de su vida haya amado a Dios con todo lo que es. Pero Cristo no tuvo ni 1 minuto de su vida en que no haya cumplido ese mandamiento a cabalidad. Él es el Cordero perfecto. Entonces, ahí es donde comenzamos a ver la relación entre el sacrificio de Cristo y por qué Cristo tenía que vivir como vivió, por qué Cristo tenía que morir como murió, por qué tenía que hacer todo lo que hizo. Entonces, Éxodo nos comienza a mostrar todo esto. Es la primera Pascua. Ahora, es la primera Pascua, pero no el primer sacrificio, que eso es importante también de recordar. Vayámonos a Génesis en el capítulo 3 y tenemos al Señor vistiendo a Adán y a Eva, ¿de acuerdo?, con la piel de un animal. Es decir, que aquí en Génesis 3 ya hubo el primer sacrificio, pero la primera Pascua, es decir, la parte doctrinal como es instaurada, la encontramos aquí en Éxodo 12 y se da justo antes de la liberación
de la esclavitud de Egipto. Entonces, no hay que perder de vista esto. Recordemos que los antiguos, esta parte de la etapa primitiva, ya venían practicando sacrificios. Encontramos en Génesis capítulo 4 a Abel presentando sacrificio al Señor, presentando este holocausto al Señor. Así que lo teníamos acá, Dios lo había dicho, pero aquí se establece como primera Pascua importante. Hay un cambio en el calendario, comienzan a contar de nuevo, importante, ellos estaban esclavos, aquí acababan de perder la libertad, aquí estaban a punto de recuperar la libertad. Entonces veamos el paralelo, allá lo perdieron todo y entonces viene un sacrificio que lo hace el Señor. Aquí estaban esclavizados, van a recuperar la libertad, van a ser constituidos, van a recibir la promesa y Dios establece un sacrificio. Y vemos un patrón común aquí, sobre el que es bueno llamar la atención. Aquí hubo derramamiento de sangre, aquí hubo derramamiento de sangre. Y vamos a ver cómo continuamente en la Escritura hay derramamiento de sangre. Y llegamos a la conclusión de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Es decir, ahora, ¿por qué? Hermano, eso le corresponde al Señor, Él estableció de esa manera, pero es un patrón consistente desde el primer momento en que el hombre pecó. Hay derramamiento de sangre para que Adán y Eva puedan ser cubiertos, para que su vergüenza, la desnudez, que en ese momento se convirtió en vergüenza, pueda ser cubierta y se puedan presentar delante de Dios. Aquí tenemos derramamiento de sangre para que el pueblo pueda ser de alguna manera cubierto y llevado hacia la tierra prometida. No sé si es clara esa explicación o alguien tiene alguna inquietud, quiera que le amplíe un poquito más en esto. ¿No? Ok. Ahora, ¿qué cosas vemos importantes que hace el Señor acá? El versículo 6 y 7 nos dan luces bien importantes para nosotros. Dice: cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. No somos enfáticos, pero sí se coincide mucho en que aquí está también un anuncio de lo que iba a suceder. Es la comunidad, es el pueblo el que mata al cordero. Es decir, la comunidad tenía que matar al cordero y luego vemos al propio pueblo, la comunidad de Israel, matando al cordero de Dios. Es decir, vemos aquí esta parte. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados, en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde come el animal. De aquí se desprende una de las doctrinas equivocadas que son muy populares hoy en día y punto llamemos la atención aquí. Andamos cubriendo con la sangre de Cristo el carro, andamos cubriendo con la sangre de Cristo la moto, andamos cubriendo con la sangre de Cristo el zapato, andamos cubriendo la billetera, andamos cubriendo todo lo que se nos ocurra, lo cubrimos con la sangre de Cristo, supuestamente haciendo alusión a esto. Pero hay que entender cuál era el propósito de que los postes y el dintel fueran cubiertos con la sangre de Cristo, evitar que el ángel de la muerte entrara allí. Es decir, lo único que hace la sangre de Cristo, la cobertura de la sangre de Cristo, es impedir que la muerte que era merecida entrara en la casa de los israelitas. Asimismo, al ser cubiertos con la sangre de Cristo, nosotros somos limpiados de nuestro pecado, declarados justos delante de Dios. Pero hasta ahí, el andar cubriendo con la sangre de Cristo cosas es no solamente un error doctrinal, sino que podemos rayar incluso en blasfemia al llevar la sangre de Cristo para cosas tan burdas como un carro, como una casa, como un negocio, en fin, lo que sea. Y andamos cubriéndonos con la sangre de Cristo para todo. Entonces, hermanos, no está bien. Hay que entender el contexto, como lo estudiamos, y nos está hablando única y exclusivamente de la protección de la 10ª plaga. La 10ª plaga venía. Ahora,
Dios lo establece de esta manera para mostrarnos que solo por la sangre del Cordero somos redimidos. Recuerden que en otras plagas Dios hizo diferencia entre Gosén y el resto de la nación egipcia, pero aquí Él soberanamente decide que tienen que, con la sangre, cubrir las puertas para que el ángel de la muerte no entrara allí. ¿De eso alguna pregunta? ¿No? Ok. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Aquí comenzamos a ver aparecimiento previo de festivales. Vamos a verlo más adelante, el festival de los panes sin levadura, lo veremos cuando lleguemos a Levítico. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Entonces aquí tenemos básicamente el marco de la primera Pascua, que es uno de los capítulos claves y que nos ayuda a ir cerrando básicamente esta primera parte de Israel todavía en Egipto. Ahora, ¿qué vemos luego de esto? Israel sale esa misma noche, entra el ángel de la muerte por todo Egipto y dice acá, versículo 30 del mismo capítulo 12. Entonces el faraón y sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Ahora, leemos esto rápido, pero es terrible. Todas las casas de Egipto hubo un muerto, por lo menos uno, en toda casa egipcia. O sea, no hubo una sola casa que se salvara. En todas las casas, la escritura es muy enfática. Y recuerda que Egipto no era un pequeño poblado. No dice que las casas que estaban cerca de los israelitas, sino que en todas las casas de Egipto. Era la potencia mundial en el momento y en todas las casas hubo un muerto. Es algo terrible. O sea, cuando escuchamos que se oyó, cuando leemos que se oyó un lamento desgarrador, es porque, hermano, tuvo que haberse escuchado un lamento desgarrador. Realmente, imagínense todas las casas despertando una por una y viendo a los niños, al primogénito muerto, ya niño o mayor o como sea, en todas las casas, algo terrible. Y con esto vamos empalmando con la salida de Egipto y el paso a Israel en el desierto. Versículo 31. Esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos: lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños, sus manadas, como dijeron, y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. El Señor cumple algo que vemos acá en un principio. Dios siempre va a humillar al orgulloso. El que se exalta siempre va a ser humillado. Este hombre que había iniciado, si lo recuerdan, diciendo: ¿y quién es ese Señor? ¿Yo por qué tengo que obedecerle? Ahora está diciendo: pero por favor bendíganme. Es decir, ese es el único Dios que hay, ese es el único Dios verdadero. Está humillado. Ahora, aquí también tenemos algo que aprender nosotros. Bendíganme al salir. Y entonces creo que lo estuvimos estudiando hace 8 días. Eso no significa que el faraón tuvo arrepentimiento. Aquí lo que tenemos es remordimiento, porque vamos a ver a faraón persiguiendo en el siguiente capítulo. Y a veces nosotros nos dejamos descrestar, es una palabra que nos puede ayudar, cuando vemos alguna muestra de dolor en una persona que ha pecado, pero a veces tenemos que discernir si lo único que está llorando es por la consecuencia o porque verdaderamente está arrepentido de haber pecado contra el Señor. Porque un hombre que comete adulterio muchas veces llora por pensar en que se va a quedar solo, en que le van a quitar la mitad de la casa, en que va a tener que pagar 2 arriendos, en que puede llorar por eso, pero no por haber pecado. Y entonces cuando pasa la consecuencia y cuando pasa esa situación,
se vuelve a endurecer, vuelve a su estado anterior. Vemos a el ladrón cuando lo cogen en la calle llorando, pidiendo misericordia, pero sale de la cárcel y lo vemos inmediatamente robando de nuevo. Entonces hubo remordimiento, no arrepentimiento. Sin embargo, el Señor cumple su propósito y el faraón finalmente pidió, les ordenó que se marcharan. Versículo 33, todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes porque pensaban, todos moriremos. Esta gente entendió algo: Dios es severo, Dios es justo, Dios es juez sobre toda la tierra, y si nos resistimos, ya vimos que quitó a los primogénitos, ¿a qué le impide quitarnos la vida a todos los demás? Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura, envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado, pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y oro, esto es el despojo. Dios es justo. Esta gente tuvo esclavizada a los israelitas por mucho tiempo, pero Dios se encargó de que les pagaran brazos caídos. Bueno, eso es algo, términos legales en la parte laboral. Pero les pagaron de todo, con intereses, salieron con muchas posesiones, no salieron pobres de Egipto. El Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Esto es fundamental. No los despojaron a través de la fuerza, no los despojaron a través de la espada, sino que Dios hizo que quisieran darles todo. Es algo tremendo, es un principio espiritual muy fuerte el que estamos viendo acá. Es decir, si a Dios le agrada darle riquezas a alguien, se las va a dar. Es necio que el hombre ande esforzándose por acumular y conseguir riquezas, porque si a Dios se le antoja, Dios va a hacer rico a una persona. Y asimismo, si a Dios se le antoja, Dios le puede quitar todo a una persona. Y seguimos viendo un atributo de Dios, y es soberanía. Si se dan cuenta, en Éxodo hemos venido estudiando mucho la soberanía divina, la soberanía de Dios, este Dios soberano que hace lo que le place. Porque quiero que se hagan una pregunta: ¿necesitaba Dios el proceso de las 10 plagas o podría haber sacado a su pueblo de entrada? Lo podría haber hecho de entrada. Sin embargo, él decidió llevar las 10 plagas. ¿Por qué? Porque él es soberano y quería ir derribando ídolo por ídolo y mostrando el proceso. ¿Qué mostró el Señor? Misericordia. Le dio tiempo de arrepentirse, pero se volvía a endurecer el corazón de Faraón, como lo vamos a ver hoy. Están las dos cosas, ¿no? Dios se lo endureció, él se endureció. Los dos textos bíblicos aparecen en el relato, pero lo que estamos viendo es Dios soberano. Asimismo, tenemos que comprender nosotros por qué Dios da tantas oportunidades muchas veces, porque su mayor placer es amar. Dios misericordioso. Tenemos que partir de eso, porque a veces en la iglesia, y especialmente cuando estamos buscando la sana doctrina, tendemos a convertirnos en jueces duros, severos de corazón, y se nos olvida que nuestro Dios es Dios misericordioso. Amén. Ok, pues sigamos avanzando. La salida tiene algo que a veces nos perdemos, y quiero mostrárselos. Bueno, miremos 37, cuánta gente salió. Eso nos muestra lo que hablamos en la explosión demográfica. Versículo 37 del capítulo 12. Esa noche salieron unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Es decir que, haciendo un cálculo muy conservador, se habla de 2 millones, pero es un cálculo extremadamente conservador, porque estamos hablando de que un hombre con una mujer ya son 1.200.000, y con un niño por casa
2 millones, pero no era la época actual. La costumbre no era tener un niño. Ahora, ¿por qué muchos dicen que no eran tantos? Porque venía el decreto que estuvo 80 años antes rigiendo. Recuerden que Moisés tenía 80 años en este momento, donde todo niño menor de 3 años debía ser arrojado al Nilo. Bueno, digamos que no vamos a entrar a discutir si eran 2 millones o 5 millones. Mi opinión personal es que eran mucho más de 2 millones, pero si usted está bien con los 2 millones, somos hermanos en la fe. Amén. Pero bueno, lo importante es ver que entraron 70, aparte de Jacob y su esposa, y ahora tenemos esta multiplicación en este periodo de estancia en Egipto. El versículo 38 tiene algo muy bonito para ver, porque nos habla lo que pasa en la iglesia. Con ellos salió una gentuza, y el término nos suena feo. Gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Es decir, gente que se pegó. Esta gente se pegó, y vamos a ver esta gente actuando durante el desierto, haciendo que Israel pecara contra Dios. Gente que dijo, wow, este Dios es poderoso y al lado de este Dios nos va a ir bien. Pero la Biblia es enfática en decir, no eran israelitas, pero se pegaron. Y en la iglesia siempre hay pegados. En la iglesia del Señor siempre hay pegados, siempre hay gentuza. No quiero que nadie se sienta ofendido, pero en la iglesia siempre hay gentuza. Y no gentuza en el sentido de posición económica, como lo asume la sociedad, sino gentuza en el sentido no son hijos de Dios. En ese punto, allá hay una pregunta. No, no escucho. No se oye. Aló. Ya. Todo el pueblo de Israel que salió en este momento nunca se había emparentado con los egipcios, o era un pueblo totalmente reservado en cuanto a al matrimonio, o sea, no se casaron con otras gentes, solo fueron entre ellos mismos. No tenemos el relato bíblico con exactitud. Si nos vamos a lo que a lo que es a lo poco que tenemos, pues tenemos al propio Moisés, que ya estaba casado con Séfora, que no era israelita, era descendiente del lado de Madián. O sea que eso nos puede dar luz a entender que ya había mezcla, y que tal vez parte de esa gentuza eran estos matrimonios Que eso es lo que quería decir. mixtos. Si vemos el versículo así, Dios separa eso, pareciera que no, Pero que no los Israel cuenta. no. No, fíjate que es que ya lo habíamos estudiado cuando habla el Señor, Génesis capítulo 15, con Abraham, y le dice, sacrifica a tu hijo, tu único hijo. Sin embargo, ya había nacido Ismael también, y Dios lo separa. ¿Por qué? Porque para Dios hay claridad en quiénes son realmente sus hijos. No podemos olvidar que José también se casó con una egipcia. Entonces, esas tribus también iban mezcladas. Es decir, que aunque no vemos a lo largo del Éxodo la acusación de matrimonios mixtos, es claro que ya lo venían haciendo. Esaú también lo practicó, se casó con mujeres cananeas, pero bueno, eso fue antes de la llegada a Egipto. Entonces, muy probablemente está ahí. Pero es también importante entender que no solamente eran tal vez esos descendientes que no eran realmente israelitas, sino gente que se fue, que se pegó, los pegados. Y esos pegados no están por el motivo correcto, sino que están buscando son las bendiciones temporales. Y vamos a ver cómo esa gentuza, cuando ya se dio cuenta que están en pleno desierto, vuelve atrás y quiere llevarse al pueblo nuevamente para Egipto. Ese es el problema, porque a veces la gente dice, yo he escuchado, y el punto no es entrar en discusión o polémica, pero algunos pastores dicen, bueno, ¿por qué no dejar a todo el mundo en la iglesia? No importa si no es cristiano, porque la gentuza siempre va a intentar hacer resbalar al verdadero pueblo. Por eso parte de la función del pastor es separar las ovejas de las cabras. De las cabras es importante esa labor, porque lo vamos a ver más adelante. Esta gente hizo tropezar grandemente al pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué?
porque la gentuza vuelve a despertársele el hambre por las cosas de Egipto. Eso es lo que dice acá la escritura. Por acá hay una mano levantada. Buenas noches. Pastor, yo también estuve indagando al respecto qué pensaban según la tradición judía. Ellos también dicen a través de la tradición oral que no está en la Biblia con respecto a esto, dicen que realmente se pegaron tantos pueblos paganos que cuando Moisés estuvo en el Sinaí, en el monte Sinaí por las tablas, dicen que no fueron ni siquiera los israelitas quienes construyeron el becerro de oro, sino fueron exactamente los paganos. Entre estos los egipcios, según la tradición oral. Tiene que haber ahí, pero el relato bíblico sí es claro en mostrarnos, lo vamos a ver ahorita, en que hubo gente de la tribu de Israel que participó, porque cuando, para todos, cuando se escogen a los levitas son escogidos ahí, dice, los escoge el Señor porque ellos mataron a sus propios hermanos, es decir que aunque tiene que estar gentuza, como lo vamos a ver, no podemos negar que los israelitas participaron de este becerro. Bueno, entonces tenemos la salida, se dan esta noche, una noche de victoria. Versículo 40 nos da el tiempo exacto. 430 años duraron en Egipto, desde que entraron hasta que salieron fueron 430 años. Cuando te dicen, bueno, pero ¿por qué afirmas 430 años? Porque la Biblia me dice que estuvieron 430 años, podemos ser dogmáticos en ello. De hecho, fue precisamente, mira lo tremendo de esto, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud salió de Egipto. Bueno, ya tenemos la Pascua que la estuvimos verificando. Entonces, el Señor le ordena al pueblo que le dediquen a todos los primogénitos, todos los varones como tal, los primeros hijos varones, y a veces no entendemos por qué. Bueno, aquí tenemos una explicación, porque Dios guardó a los primogénitos de la muerte, de la plaga de la muerte en Egipto. Ahora todo le pertenece a Él. Es una manera de entender por qué. Una cosa importante, vamos a ver el principio de la levadura. La levadura es de las pocas cosas que en toda la Biblia siempre tiene una connotación negativa. Estuvimos estudiando en hermenéutica, recuerden lo que a veces una palabra en algo puede significar bueno y en otro pasaje malo, como el símil del león. Utilizamos o vemos a Pedro usando el león para hablar de el diablo, pero también vemos al Señor hablando del león acerca de Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Pero la levadura normalmente la vamos a encontrar siempre en una connotación negativa, en una connotación de contaminación. Aquí tenemos esta parte que es el preámbulo del inicio de las festividades, los panes sin levadura, que ellos hace parte de los festivales judíos. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces vamos a avanzar. Seguimos al capítulo 14 y ya entramos en la segunda. Vamos a devolvernos por acá. De este bosquejo milético que hicimos, recuerden, entonces ya cubrimos Israel en Egipto, acaba de salir Israel, ahora nos encontramos con Israel en el desierto. Y aquí tenemos parte de eso, la salida de Egipto, la entrada al desierto como tal, el paso del Mar Rojo y comenzamos a ver pecado en medio del viaje, la murmuración que comienza a aparecer en medio del pueblo. Entonces, creo que es muy conocido el relato, así que no vamos a ahondar mucho. El pueblo sale, el pueblo está celebrando, Dios les ha dado una muestra de su gran poder y se encuentran estos israelitas frente al mar de los juncos como tal, que se vierte en las traducciones como Mar Rojo. Ya lo estuvimos viendo hace 8 días, ahorita miramos el mapa, vamos a verlo para qué.
Recuerden, aquí está, lo devolvemos, todo esto es la parte de Egipto. Toda esta zona por acá, Egipto, y por aquí tenemos esta línea roja, es el cruce de el pueblo de Israel. Entonces vamos a abrir, recuerden, es aquí, justo por este lado donde ellos están pasando, esa es la ruta. Y lo que vamos a estudiar ahorita es justo lo que sucede cuando ellos se encuentran aquí, en esta línea. Están aquí, tienen el mar frente a ellos. Ahora recordemos que no era un mar abierto, sino que era ¿qué? Un gran lago, podemos verlo más de esa manera. Se encuentran en ese momento y ahí tenemos entonces la gráfica que tenemos a continuación. Comienzan a escuchar los carros egipcios, los carros del faraón. Entonces aquí tenemos una gráfica sencilla de los dos tipos de carros que tenían los egipcios como tal. Entonces, por un lado, los carros de guerra, que son estos que tenemos acá, que normalmente iban dos personajes, llevaban lanzas, llevaban arcos, llevaban jabalinas como tal, tirados por dos caballos. Entonces, eso eran como los tanques de nuestra época. Entonces, ahora uno lo ve así y dice, pero eso no es muy peligroso, pero si tú estás a pie, no tienes nada, entonces esto asusta. Y no era un solo carro, Egipto era la potencia. Pregunta allí. Amado, Dios, hay un pasaje que dice que había previsto una ruta que era muy cercana para la tierra prometida, pero dijo, si los llevo por ese camino, van a Se creer van a que asustar porque van a enfrentar guerra. muy jóvenes. Entonces los guió por ese lado. Sí. Sí, eso está escrito. El Señor no los pasa por la ruta que era más corta en términos de distancia para protegerlo. Y el principio que vemos allí es lo que sucede en la vida cristiana. Cuando una persona es recién convertida, difícilmente se le viene el mundo encima la primera semana. Al principio de la conversión uno está en una miel y todo es hermoso y todo es lindo y todo está precioso porque no se te viene el mundo en contra. Pero una vez que ya te han entrenado, de hecho el mismo texto lo muestra más adelante, el Señor comenzó a foguearlos en batalla con otros pueblos. Entonces comienza nuestra vida también la práctica, la lucha, el entrenamiento con todo. Pero Dios nos conoce, lo que vemos es este Dios misericordioso que no nos pone inmediatamente contra todo, sino que nos va llevando. Y es un error que muchas veces cometemos los que ya llevamos tiempo en el cristianismo con los recién convertidos. Queremos que sean perfectos el primer día. Entonces alguien hoy, por la gracia de Dios, recibe el evangelio y ya le queremos decir, bueno, tienes que renunciar, no vas a volver a hablar a Julano, el primer día, no te acuerdas cómo fue contigo. Y entonces nos convertimos en más justos que Dios. Y aquí vemos el principio, Dios les evita eso. Ahora llegará el momento en que tendrán que pelear contra eso, pero todo tiene también un proceso. Hay un proceso de santificación y a veces queremos que la gente sea como Cristo el primer día. Entonces hay un error allí. Se nos olvida que la persona es justificada el primer día, pero santificada toda su vida. Amén. Bueno, entonces tenemos aquí los dos tipos de carros. El otro normalmente era para llevar a los oficiales, que es el segundo, iba siervo, un conductor y un oficial. En este caso en la gráfica tenemos al rey, pero usualmente llevaban también oficiales. Ahora, importante, todos iban armados. Y si tú estás, perdón, si tú estás en el desierto, no tienes entrenamiento para la guerra, no se les olvide que estudiamos hace 8 días a qué se dedicaban los hebreos, a la construcción y al campo. O sea, ellos no eran entrenados en las armas. ¿Por qué? Porque sería muy peligroso entrenar a los esclavos en las armas porque podrían volverse en contra de ellos. Entonces, si estás en el desierto y escuchas a los carruajes que vienen, el solo caballo por encima les puede pasar y los mata. Entonces, y estos sí eran hombres arqueros especializados. Es como ver a alguien con una metralleta que va
disparando detrás de gente que está simplemente con lanzas o con algo por el estilo. Entonces, como para que nos pongamos un poquito en los pies de los israelitas en ese momento. A veces decimos que cobardes, que gallinas, pero bueno, de pronto no has tenido los carros del faraón detrás tuyo y sin la experiencia y con tantas cosas. Amén. Bueno, entonces Dios permite esto para dar su, como dice, su estocada final en la liberación. Se va a abrir el mar. Recordemos, de acuerdo a lo que estudiamos hace 8 días por el mapa, que entonces lo complicado, lo más grande aquí no es tanto en la dimensión. Por aquí creo que tengo otro que nos puede ayudar. Es este sector que estoy señalando. Vamos a ver lo que pasa en ellos, ¿de acuerdo? Pero el milagro grande no es tanto la dimensión, sino el hecho de que se abrió y se establecieron 2 muros. Ese es el milagro grande que hay acá. Algunos dicen, no, pero bueno, entonces no fue tan milagro, no lo podían pasar a pie. Se abrió y se mantuvo como 2 paredes de agua, y en cuanto cruzó el último de los israelitas, volvió a su lugar y acabó con todos esos carruajes, acabó con todos esos carros, y todo el ejército de Egipto fue destruido de un solo golpe, de un solo tajo. Es decir, lo que no habían podido hacer ejércitos completos de otras naciones, lo hizo el Señor en un solo golpe. Abrió el mar y lo trajo sobre los egipcios, ¿ok? Por acá. Una pregunta, el faraón que iba detrás, ¿él también cae dentro del mar o se salvó? El relato bíblico nos habla de que cayó el faraón con todos sus carros, entonces lo normal es pensar que el faraón también cayó allí. De hecho, en arqueología se encuentra al hijo de este faraón, no recuerdo el nombre ahorita de él, como está registrado, como un periodo de gobierno muy débil, es decir, quedó todo desestabilizado, y de hecho en los registros, en las crónicas egipcias, aparece un momento donde este rey que aparece después de este momento recibió una revelación de los dioses de que iba a reinar. Eso es algo muy atípico, porque normalmente el primogénito iba a reinar. Entonces muestra que el primogénito, su hermano mayor, había muerto, no estaba, y lógicamente empezó sin ejército. Es decir, una potencia mundial se mantenía en esa época y aún hoy. ¿Cómo consideramos las potencias mundiales? Por su capacidad militar. Eso es lo que los hace potencias y que hagan que sean temidas. Egipto perdió todo su ejército en una sola noche, entonces... ¿Era el mismo faraón que crió a Moisés o ya ¿El era mismo faraón que, sí, que se trajo a Moisés a vivir cuando estaba pequeño? Parece que no, porque el Señor dice todos los que te perseguían ya al muerto cuando tiene el encuentro con la zarza. Entonces lo más probable es que yo hubiese fallecido, pero lo conocían. Es decir, tiene que ser gente que creció con Moisés en la corte, pero las escrituras quieren decir que ya había fallecido los que lo estaban persiguiendo el Señor cuando se encuentra con Moisés. Bueno, continuamos. Entonces cruza el mar Rojo, el mar de los juncos es lo más correcto, realmente entender la traducción más correcta es el mar del junco, que es el del lamento, el de la tristeza. Eso lo encontramos en Isaías 58. Por eso este mapa que tenemos acá, que es un atlas bíblico, habla del lago amargo. El mar de los juncos es el mar de los lamentos, es más cerca realmente a lo que se nos quiere mostrar. Bueno, entonces pasamos al capítulo 15 al 18 de esta parte. Entonces tenemos la murmuración, comienza, pero antes de esa murmuración tenemos la aparición de los milagros de provisión. Éxodo 16.
En Éxodo 16 tenemos dos juntos el relato de el maná y las codornices. ¿Por qué el Espíritu Santo lleva a Moisés a poner junto el maná con las codornices? Eso es muy importante para la iglesia. Primero, pues establezcamos que el maná era pan que caía todos los días. Dice que eran como semillas parecidas al cilantro, pero que sabían como obleas con miel. De ahí hacían masa y todo esto. Todos los días caían y todos recogían lo suficiente. Se establecen varios principios bíblicos. Dice que al que recogía mucho no le sobraba y al que recogía poco no le faltaba. Pablo utiliza este principio bíblico en 2 Corintios para hablar de cómo deben ser distribuidas las riquezas en el pueblo de Dios. Los ricos que recogen mucho no es para que les ande sobrando, sino que con lo que ellos recogen de más sean sustentados los hermanos que son pobres y que necesitan ayuda, y los hermanos que son pobres y recogen menos de lo que necesitan son bendecidos a través de los que recogieron más. Ese principio lo saca Pablo, pero sabemos que es el Espíritu Santo de acá. Pero también vemos al lado las codornices, aunque son milagros de provisión, es decir, Dios está proveyendo, vemos, los pone juntos porque el maná era la provisión planeada por Dios, la voluntad de Dios. Dios había decidido darles ¿qué? Maná, pero ellos no se conformaron, o más bien no se contentaron, la palabra adecuada, con el maná. Ellos que dijeron, queremos carne. Y cuando Dios escucha esta queja, queremos carne, estamos hartos de este maná, que de ahí viene la palabra, maná significa, ¿qué es esto? Entonces decían, ¿qué es esto? Eso es lo que significa maná, ¿qué es esto? O sea que no era algo bonito el nombre que le pusieron los israelitas, sino o sea, este maná, estamos hartos de esto que Dios nos da. Entonces ponen a prueba al Señor pidiendo carne y el Señor permite carne como todo. Miremos el versículo 4, dice, mira, haré llover, literalmente. A veces escuchamos en la jerga popular, mira, las cosas no caen del cielo, pero siguen cayendo del cielo, hermano. Usted no las ve, usted no sale en la mañana a ver plata ahí, pero todo lo que llega a su casa viene directamente del cielo. Amén. Sigue cayendo el alimento del cielo. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con eso los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Y vemos algo como la provisión y como la parte material es una manera en que Dios prueba a la iglesia. Si seguimos o no las instrucciones de Dios en este asunto, si confiamos en que Dios no nos ha prometido anticiparnos como queremos el arriendo de todo el año. Entonces, el Señor nos da, pagamos el arriendo hoy y ¿qué decimos? Ay, ¿ahora cómo pago el del otro mes? No, Dios te dio el de este mes. Haces mercado hoy y ahora, ¿cómo hago mercado la próxima quincena cuando se acabe? Dios ya te dio la de hoy. Desayunas y ahora que almuerzo, ya desayunaste. Es decir, cada cosa Dios la va dando en su momento. Pero mucho del estrés en la iglesia cristiana es por el afán del mañana. Quisiéramos, Señor, dámelo de los 20 años ya. Quiero pagar 20 años de arriendo, quiero pagar 20 años de luz, quiero pagar para descansar. Y el Señor dice, los pongo a prueba para ver si van a confiar en mí. Así que bueno, se miraron muchos, así que revísense. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Aquí tenemos el primer apunte hacia el día de descanso, mostrando el Señor o trayéndolo de Génesis. Recuerden que eso lo escribe Moisés para la generación que va a entrar a la tierra prometida y les está hablando del día de descanso. Es decir, el día de descanso, aunque nosotros como iglesia no estamos sujetos a un día en particular, Romanos es completamente claro al respecto. Cualquier día es bueno para adorar al Señor.
Establecimos, por ejemplo, de manera congregaciones como esta el domingo, porque es el día en que casi todos están de descanso. Pero hay gente que no para, y no para porque no cree que si para Dios le pueda proveer. Y una de las formas en que Dios prueba es: no trabajes y déjame mostrarte que yo te sigo dando. Es una cosa tremenda. El trabajar todos los 7 días es una manera de dudar de que Dios provee. ¿Ok? Bueno, seguimos viendo aquí, hermanos. Versículo 11. Luego el Señor le dijo a Moisés: he oído las quejas de los israelitas. Esto es tremendo. Vamos a escuchar esta expresión a lo largo de toda la Biblia. Pero en el Éxodo lo vamos a ver, en Número lo vamos a ver, en Levítico lo vamos a ver, en Deuteronomio lo vamos a ver. Todo el Antiguo Testamento lo vemos, y seguramente el Señor hoy dirá lo mismo. He escuchado las quejas de la iglesia, he escuchado las quejas todo el tiempo. Ahora diles: por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Porque ellos estaban quejando, ellos ya no querían maná, ellos querían carne. Sin embargo, a veces algunas personas malinterpretan este pasaje y piensan: bueno, si no comes carne es porque no has pedido la carne, y exígele a Dios carne. Pero, hermanos, los salmos nos hablan de que esta gente, las codornices, Dios hizo llegar codornices a los 360 grados del campamento. No tengo la gráfica aquí hoy, no, me demoraría mucho buscándola. Pero haciendo cálculos matemáticos de la altura, que era más o menos de 1 metro, a la altura que llegó las codornices, y a la distancia de vista de 1 kilómetro, y el tamaño normal de una codorniz, los que hacen estadísticas calculan que cayó 1 trillón de codornices ese día. 1 trillón, o sea, es una cifra absurda. Sin embargo, ellos dijeron: te das cuenta, es que hay que exigirle a Dios. Pero estaban comiendo y llegó la plaga y comenzaron a vomitar y le salía la carne por la nariz y cayó un poco. Dice: hay que yo, el pueblo glotón. Entonces ten cuidado, porque a veces le exiges a Dios y Dios te da, pero cuidado, se te va a salir. Dice que todas estaban comiendo y enseguida llegó la plaga de parte del Señor. Porque si Dios te quiere dar maná únicamente, hermano, come maná. Si Dios te quiere dar arroz con huevo todos los días, coma arroz con huevo todos los días. Y si un día el Señor le quiere dar carne, coma la carne, pero no le exija al Señor, porque usted no tiene derecho a exigirle, ni yo, nada al Señor. Amén. Bueno, entonces esta es la parte del maná, que es un capítulo importante, nos enseña bastante. Mire, bueno, y tenemos aquí, lógicamente, murmuración y cómo Dios escucha toda murmuración. Mira, cuando estás en tu casa quejándote, Dios te escucha. Cuando te acuestas y dices: ah, esta almohada, Dios te escucha. Cuando dices: ah, este calor, Dios te escucha. Cuando dices: ah, este frío, Dios te escucha. Cuando dices: ah, esta casa, Dios te escucha. Entonces, hermano, aprenda a guardar silencio. Ahora, no es que diga: lo digo acá porque es que Dios escudriña tu mente. Dios sabe. Por A allá, manera hermano. de aporte, precisamente el Señor me hablaba ayer en el devocional familiar, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 35, desde el 11. Dice: por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te pagaré todos tus actos de enojo con los míos. Te castigaré por todos tus actos de enojo, envidia y odio, y me daré a conocer a Israel por medio de lo que yo te haga a ti. Entonces sabrás que yo soy el Señor. He oído cada palabra de desprecio que pronunciaste contra los montes de Israel, pues dijiste: están desolados, nos fueron entregados para que los comiéramos. Y el 13 termina diciendo: al decir eso se jactaron con arrogancia contra mí y lo oí todo. Okay. Ese lo oí Señor todo escucha. es lo que nos están enseñando hoy. Exactamente, Dios escucha. Gracias, hermano. Bueno, vamos a capítulo 16. Tenemos otro capítulo clave. Versículo 21. Bueno, todo el capítulo 16 nos está hablando de la visita de Jetro. Perdón, 18. Capítulo 18.
de Jetro o Yetro. Si usted le dice Yetro no hay problema, si le dice Jetro tampoco hay problema, no vamos a discutir. Era el suegro de Moisés, sacerdote de Madián. ¿Por qué es importante ver esto? ¿Era Jetro parte del pueblo de Abraham? No, de la promesa no era, no estaba incluido allí. Sin embargo, este hombre llega a visitar a su yerno Moisés, dice que llegó con su familia a visitarlo y se dio cuenta de cómo estaba operando el gobierno terrenal. Y entonces dice que se dio cuenta que desde temprano en la mañana la gente hacía fila para hablar con Moisés, para que Moisés juzgara los asuntos del pueblo, y entonces hasta tarde en la noche. Y Yetro le dice, oye, ¿usted qué está haciendo? Se está acabando usted y está acabando con el pueblo, o sea, así no va a poder avanzar. Y le da un consejo, le dice, nombra, que es lo que tenemos acá. Dice, tú debes dedicarte a los conflictos delicados, a las cosas grandes, a las cosas que requieran de verdad tu atención como tal, pero los otros asuntos tienes que delegarlos. Dice, sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad, honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Ay, sí, aunque sea esto lo aplicaran hoy para escoger pastores, nos iría bastante bien en la iglesia. Pero vemos que hay un consejo de un hombre pagano, si lo miramos desde el punto de vista hebreo, pero que da un consejo sabio. Y entonces aquí vemos varias cosas. Dios a veces pone sabiduría en los paganos. Hay que entender que la palabra sabio no solo aplica para sabio en cuanto a temor a Dios, sino que a veces hay médicos sabios en cuanto a qué, medicina. Hay hombres sabios en la administración de el dinero, hombres sabios en la construcción de edificios, de casas, de carros, bueno, de cualquier otra cosa. Y la iglesia a veces hace mal cuando toma una posición cerrada de decir, si el médico no es cristiano, no lo escucho, si el ingeniero no es cristiano, no le contrato, y está mal, porque Dios pone sabiduría en todos los hombres y Él hace como quiere. Aquí vemos a Yetro dando un consejo sabio que nadie había dado. Nadie lo había. Entonces vemos aquí. Diego. Amado, en un pasaje el Señor Jesús le dice a sus discípulos que cierto es que los hijos de la luz, los hijos de este De las mundo, tinieblas. de este mundo son más astutos que Los los de las hijos de la tinieblas luz. son más astutos que los de la luz. O sea, el Señor está reconociendo que nosotros nos falta más en ese sentido sabiduría. No, porque ahí la palabra astucia está visto como algo negativo. Está diciendo ellos son más vivos. Para un ejemplo, es como lo que en Colombia decimos la malicia indígena. Pero después dice que sean como ellos en cuanto a eso, ¿no? No está hablando de eso, sino está mostrando de cómo usar las ganancias que son mundanas y diciendo, si alguien no es sabio para administrar lo terrenal, ¿cómo se le va a confiar lo espiritual? Recuerda que allí había una parábola. En las parábolas hay que enfocarse únicamente en lo que es el centro de la parábola, hermano. Hoy en día, este consejo Yetro es utilizado en los posgrados, maestría de administración financiera para la delegación de funciones. Sí. Y hasta el día de hoy he sacado exactamente, precisamente, de delegación de funciones, precisamente de este mensaje bíblico de Yetro que le dio a Moisés. Sí, ahí lo tenemos. Entonces, comenzamos a ver cómo Dios, recuerden que Dios estaba armando una nación, acuérdense de eso, ya sacó el pueblo, no les ha entregado la constitución todavía, pero está estableciendo formas de gobierno, está estableciendo autoridades. Y viene el consejo por parte de este hombre. Sin embargo, bueno, miremos acá. Y si Dios te lo ordena, el pulso lo tengo terrible hoy. Y si Dios te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Aún este hombre pagano o el Espíritu Santo se encarga de que meta ahí, si Dios te lo autoriza. O sea, nunca
podemos volarnos el consejo de Dios. Puede que el consejo inicialmente venga a través de otra persona que no sea cristiana, pero yo siempre tengo que consultar con el Señor. Señor, ¿qué piensas? ¿Que lo hago o no lo hago? Pero bueno, vemos acá cómo se comienza a establecer el gobierno. Entonces vemos jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y hasta de 10, que es algo importante. A veces pensamos que si no voy a liderar un grupo de 1000, entonces no soy ningún líder, pero mira, habían líderes de 10 personas encargados de cuidar a estos 10 en las cosas sencillas, y vemos este cuidado establecido acá de delegación. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Bueno, y aquí nos vamos, vamos a hacer un break de 5 minutos y continuamos con la última parte, que es Israel en el Sinai. 5 minutos, hermanos, y continuamos.
Bueno, vamos a continuar, hermanos. Retornemos a los asientos, los que están por allí de pie. Y seguimos. Entonces nos vamos con la tercera parte de nuestro bosquejo de estudio y encontramos a Israel en el Sinaí. Entonces aquí tenemos en el mapa este punto que nos muestra como tal el Sinaí. Ahora, creo que lo expliqué hace 8 días, pero vale la pena recordarlo. Lo dividimos como Israel en el Sinaí, pero no significa que Israel ya no estaba en el desierto. El Sinaí está en el desierto, sino que es el momento en que el pueblo va a pasar un tiempo importante recibiendo de parte de Dios la ley, recibiendo de parte de Dios la constitución. Recordemos que lo estuvimos estudiando en Génesis, cómo Dios arma la nación con el pueblo y ahora les está entregando la constitución. Y el encuentro se da justo allí en el monte Sinaí, que aquí lo tenemos en el mapa. Ese es un mapa foto de Google, o sea, para que se den cuenta, hoy también es una región desértica. Aquí en este punto está ubicado el mapa como tal. Eso es solo como por referencia. Vamos a Éxodo 20. Lo primero fundamental aquí es la entrega de los 10 mandamientos. Muchos han llamado a esto la ley moral de Dios. Podemos verlo de alguna manera así. Aunque no todo tiene que ver solo con la parte o más bien, eso no es aparte de la ley, eso hace parte de la ley, es el decálogo, pero eso hace parte de la ley. Algunos quieren como separar, los 10 mandamientos son una cosa y lo otro es otro, pero el pueblo de Dios no lo veía así. Y es importante comprender eso, es decir, no escuchas tú o no lees que ellos dicen, no, una cosa es la ley de Moisés y otra cosa son los 10 mandamientos. Para ellos es lo mismo, hace parte de lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos de diferente con los 10 mandamientos? Dios los escribió. Es decir, el relato bíblico es enfático, el mostrar que Dios en tablas de piedra con su propio dedo. Ahora recordemos hermenéutica, eso es un antropomorfismo, ¿no? No es que Dios tenga un dedo, sino que es la manera de mostrarnos. Entonces Dios escribe en las tablas los mandamientos, la primera parte de la ley. Y de aquí, de hecho, vamos en Levítico a estudiar un poco más de eso. Se desprende prácticamente todo el resto de la Constitución. Los 10 mandamientos tienen una parte que tienen que ver en la relación del hombre con Dios y otra en la relación del hombre con el hombre. Es importante ver que primero empieza el Señor hablando de Él con ellos. Entonces habla de qué?
de yo soy el Señor, no tendrás otro Dios aparte de mí, no te harás imágenes, es decir, no adorarás ídolos como tal, no puedes blasfemar el nombre del Señor, que ese es un pecado muy cometido por la iglesia, muy frecuentemente, algunos no se dan cuenta. La blasfemia, el usar el nombre del Señor cuando Dios no ha hablado, es terrible, pero muchos cristianos han reemplazado las vulgaridades por Jesús. Entonces, en lugar de decir una vulgaridad, dicen es Cristo o Jesús, pero están blasfemando porque están maldiciendo. Es una blasfemia. Entonces hay que tener cuidado. Pues igual, bendito sea el Señor, porque su sangre nos ha limpiado. Pero a veces nos damos cuenta y pensamos que somos santos porque en lugar de decir una vulgaridad, decimos Jesucristo y estamos haciendo algo todavía peor, porque estamos maldiciendo con el nombre de Cristo. Usamos el nombre de Cristo como una maldición, como una grosería. Entonces, bueno, ahí para que tengamos en cuenta. El día de descanso, el día de reposo como tal, que hace parte de esto. Y luego comenzamos a ver la otra parte que tiene que ver con el trato, que inicia con la honra a los padres, primer mandamiento con promesa que Dios da, no cometer asesinato. Eso es una dificultad clave, vamos a solucionarlo de una vez. Los contradictores de la Biblia dicen, bueno, Dios se contradice porque dice no cometas asesinato, pero después a toda esta gente a la que le dijo que no cometa asesinato, la mandó a matar. Entonces, hay una contradicción. No. Podemos ver aquí, básicamente como dos palabras en español. Por un lado, el homicidio o asesinato. Entonces lo que está prohibiendo el Señor, no asesines, no cometas homicidio. Y en otro lado tenemos la ejecución o el dar de baja. Entonces, en un titular de prensa, si la policía se enfrenta con una banda de fleteros, no dice la policía asesinó a 3 bandidos, dice la policía dio de baja. Dio de baja, es decir, los cortó, estuvo bien hecho. Pero si el bandido le disparó a un policía, no dice que el bandido dio de baja, sino que el bandido asesinó al policía. Entonces, sin que sea correcto, porque según lo vamos a ver en Levítico, es correcto. El primero que aprueba la pena de muerte, o el que la instaura, es Dios. Dios instaura la pena de muerte como una manera de cortar la maldad de la tierra. Entonces hay que entender esta parte. A veces dicen, no puede estar, no puede ser. Por ejemplo, no se olviden que los Estados Unidos su constitución prácticamente era la Biblia y aún lo permiten algunos estados, la pena de muerte, y lo extraen precisamente de principios bíblicos que aún aparecen en Romanos. La espada le fue dada la autoridad para castigar al malvado. O sea, si tú haces lo malo, puedes esperar que venga la espada sobre ti, y Dios ha puesto espada en la mano de las autoridades. Entonces hay que entender eso, ¿ok? Ahora, ¿significa que deberíamos los cristianos estar en el ejército matando gente? Nosotros deberíamos evitarlo, pero tampoco podemos condenar a los hermanos que están en las fuerzas militares, porque ellos han sido puestos por el Señor, y bendito sea el Señor que hayan cristianos en las fuerzas militares. Imagínate que todos fueran perversos, sería terrible. Una Kelly. pregunta. Cuando estos 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel, ¿cierto? Ujú. Pero aplican a toda la humanidad. Sí, vas a encontrar ok. la aplicación para todos, pero bien, es importante O lo que sea, acabas sí, de decir. porque me da una curiosidad que cuando normalmente uno va a predicarle el evangelio a alguien, empieza por ahí. Entonces, quería saber si era aplicable a todos, incluyendo a nosotros, o solo al pueblo de Israel. Bueno, ahí entran dos cosas. Una,
¿Estamos nosotros viviendo bajo la ley de Dios en ese sentido? No, estamos bajo la gracia. Pero los mandamientos nos muestran el pecado de nosotros, sí. Por eso Romanos dice que la ley, y Corintios también, era un ayo. El ayo que nos guardó, nos protegió, era nuestro tutor, una tutora era la ley, hasta que entendiésemos la salvación por fe. Pero la ley lo que muestra es la perversión nuestra, es decir, no podemos cumplir con la ley. Quien muere sin Cristo va a ser juzgado por la ley de Dios. Lo que tenemos nosotros de ventaja es que si nos miran con la ley, todos somos culpables. Todos. Creo que ahorita las caras que vi, la gran mayoría ha blasfemado el nombre del Señor, siendo creyente. Pero nosotros no vamos a ser juzgados por la ley, sino vamos a ser entrados al cielo por lo que Cristo hizo. Él cumplió la ley por nosotros, es lo que tenemos que comprender. ¿Qué vemos en la ley? Principios. Ahora, ¿dice el Nuevo Testamento que no hay que matar? Sí lo dice. ¿Dice el Nuevo Testamento que hay que honrar al padre y madre? Sí lo dice. ¿Dice el Nuevo Testamento que está mal cometer adulterio? Lo dice. ¿Dice el Nuevo Testamento que hay que guardar el sábado? No lo dice. Entonces no tenemos que entender, no estamos llamados a guardar el sábado. Hay una derogación muy clara en la Escritura acerca del sábado. Ahora, hay un principio en el sábado que es dedicar un día para honrar al Señor, es diferente, pero no el sábado y no la manera en que lo hacían ellos. Hermano. Pastor, aún la gracia demanda más que la ley. Claro, claro, porque es que ahora se espera de nosotros mostrar la gratitud de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Se espera mucho más, porque ya nosotros no nos debemos mover solo por el miedo, sino por el amor. Y si esta ley, como lo estudiamos, dada por ángeles, se juzgaba con tanta severidad, ¿qué más, como dice Hebreos, o cuál será el castigo para aquellos que han pisoteado la sangre del Cordero y han despreciado al Espíritu Santo de Dios que nos ha mostrado esto? Entonces, de hecho, hay gente en la iglesia que es tan terrible esta verdad, pero cuando se presenten delante del Padre, para ellos el juicio va a ser peor que para los incrédulos, porque ellos conocieron la verdad y se burlaron de la gracia. Lo que dice Judas, dice estos falsos que enseñan que la gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Inmoral no es solo en la parte sexual, sino inmoral es sin moral, es decir, fuera de toda la moral de Dios. Y estamos viendo esos principios acá. Bueno, ¿a quién podemos asesinar? A los hombres. Uno no puede asesinar a Dios como tal. No te vas a decir, bueno, asesinaron al Hijo de Dios. Sí, pero hay que entender que ahí no están hablando de esto. No cometer adulterio. Dios se toma muy en cuenta esto. No robar. ¿Qué es no robar? No robar es no robar. O sea, no trates de disfrazarlo. Eso es no robar. O sea, no dice no robes mucho. Dice no robes. No des falso testimonio. No mientas. Dice